Las enfermedades poco frecuentes son enfermedades de muy baja prevalencia, ¿sí? Hay varias definiciones, pero la más aceptada es aquella que menciona que se da en un caso cada 2.000 personas, ¿sí? Se calculan que en el mundo hay más o menos 5.000 a 7.000 enfermedades poco frecuentes, y hay que entender que estos pacientes habitualmente son pacientes crónicos, ¿sí? Pueden ser chicos, pueden ser adultos. Muchas de estas enfermedades, siendo de causa genética, se inician a edades muy tempranas, pero es fundamental entender que en algunos de estos casos son enfermedades invalidantes, ¿sí? Muchas veces no tienen cura, aunque sí tratamientos, algunas de ellas, y esto hace que el diagnóstico tardío de alguna manera puedan entorpecer lo que es la evolución de ese paciente, el pronóstico y demás. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz y sobre todo el abordaje multidisciplinario. El gran cambio viene a raíz de lo que es la evolución del conocimiento de estas enfermedades. Hace muchos años lo que se trataba en estos pacientes eran las complicaciones o las lesiones en los órganos blancos, por decirlo de alguna manera. Hoy se entiende mucho más de estas enfermedades, sobre todo a nivel molecular, y esto permite generar diferentes hipótesis científicas que lo que buscan es encontrar un tratamiento para estas enfermedades. Esto viene de la mano de dos grandes situaciones. Por un lado, la creación de registros, ¿sí? Como les mencioné, son enfermedades de muy baja prevalencia y es fundamental tener registro de las enfermedades con esta baja prevalencia, a modo de poder entenderlas y saber cuál es la evolución natural de estos pacientes. Y por otro lado, otra cosa que es importante es la colaboración internacional, ¿sí? Y esto tiene que ver con que a raíz de la globalización es posible generar información científica agrupando estos pacientes en diferentes países, cosa que sería algo totalmente inalcanzable si fueran todas iniciativas aisladas en diferentes países. En lo que respecta a los desafíos respecto de la industria, podemos dividirlos o agruparlos en tres grandes grupos. Por un lado, en lo que es el conocimiento. Es muy importante entender a la perfección la enfermedad, sobre todo a nivel molecular, de manera de poder generar hipótesis científicas que vayan a resolver esta necesidad insatisfecha de un tratamiento para estas enfermedades. El segundo gran grupo tiene que ver con la financiación. Son proyectos altamente costosos, donde el esfuerzo individual muchas veces no llega a la realización o al desarrollo de estos programas de investigación, y ahí es importante la colaboración de diferentes actores en lo que es la generación de estos datos científicos. Y el tercer punto, pero no menos importante, tiene que ver con el reclutamiento de pacientes. Al ser enfermedades de muy baja prevalencia, es muy difícil reclutar pacientes, y en este punto es donde es fundamental que estos estudios sean multicéntricos y muchas veces internacionales, de manera de poder reclutar un número adecuado de pacientes para poder de alguna manera comprobar o refutar la hipótesis científica en cuestión. A futuro, creo importante también mencionar que parte de estos desafíos pueden subsanarse por medio de lo que es aunar esfuerzos desde la industria, gobiernos, asociaciones de pacientes, sociedades científicas al momento del desarrollo de estos protocolos de investigación, y sobre todo mejorar lo que es el rol protagónico de los pacientes o de las asociaciones que los nuclea al momento del desarrollo de estos protocolos de investigación. Cuando se empezaron a tratar estas enfermedades, la verdad que el objetivo era tratar las complicaciones, pero llegábamos súper tarde porque eran pacientes que habían de alguna manera perdido mucho tiempo en lo que es el diagnóstico y solo veíamos las consecuencias de una enfermedad que había empezado muchos años antes. Entonces hoy el foco está puesto, si bien hay disponible, digamos, tratamientos para estas enfermedades, el foco está puesto en todo lo que es el desarrollo de terapias génicas, ¿sí? Por medio de las terapias génicas, probablemente muchas de estas enfermedades vayan a encontrar una cura. Repito, hoy la gran mayoría de estas enfermedades se tratan, pero no se curan. Y por medio de la terapia génica es probable que por lo menos algunas de ellas, si no su gran mayoría, puedan llegar a curar a los pacientes. Y después el otro gran grupo en lo que es investigación tiene que ver con, hacia futuro, la utilización de inteligencia artificial, ya sea para poder de alguna manera generar hipótesis científicas analizando bases de datos poblacionales, ¿sí? Que eventualmente permitan la generación de una hipótesis que después se va a testear en un estudio clínico, o por ejemplo la utilización de inteligencia artificial para el diagnóstico precoz, ya sea a través de el análisis de
bases de datos de imágenes o alguna otra base de datos de la enfermedad.